Te voy a cantar una canción ya. Te voy a cantar una canción, clarita, que te voy a cantar para todas las chiquillas. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Namaste. All right, y'all, this is take 562. Hola. Hi. Hola. Hola. Hola, chicas. Hola. Namaste. Hello. Hello, hello, hola, 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 Tom. Hi. Hi, everybody. Hi. Hola. Ciao tutti. Saus mulheres. Mujeres, amigas, hermanas. Amigas y amigos del mundo canábico. Olá, mulheres canábicas desse mundo inteiro. Hola, mujeres del mundo. Mucho gusto. Saluti a tutto il femminismo cannabico mondiale. Are you filming? I'm filming. Okay. Quiero enviar este vídeo para todas las mujeres canábicas del mundo. Y para todas las personas. La felicidad mía de este año es estar con mi familia canábica por todo el mundo. Cannabis is one plant which is deeply rooted in our history, in our mythology and much more. Una de las primeras plantas, no sabemos si estuvo el hombre antes que la cannabis o la cannabis antes que el hombre. Yo soy Andrea, joder. Yo soy Andrea. Somos canábicas. Hello, dear sisters. I am Mila Jansen. I'm Dr. Uma Dhanabalan. Soy Nuria Calzada. Mi nombre es Marituli. My name is Lucy Mtembu. Soy Mayela Benavides. Soy Alicia Castilla. Eu sou Ingrid Farias. My name is Mickey Norris. Soy Fernanda de la Figuera. Meu nome é Laura. I am Nivedita Bansal. Soy Carola Pérez. Soy Marta Trigo. My name is Amy Case King. Inés y Luna Valentina. Soy Zoraida. Paulina Bobadilla. Yo soy Sara. My name is Zanele Masibugo. I'm Shanti, joining my sister Shiva. Ich bin Daniela Crea. Paola Pineda. Chamo Sandrín. Celia Maestre. Ana Cabrera. Somos Constanza. Y Natalia. Me llamo Patricia. Soy Nuria. My name is Mara Gordon. Yo soy Elvi Música. Mi nombre es Raiza. My name is Nikki Listretto. My name is Ellen Comp. Lisa Campos. Soy Maribel. Soy Trevor Ras. My name is Trisha Dennis. Soy la abogada Adriana Friedkin. Soy Gisela Ferrer. Marcia Herrera. I am the Dank Duchess. Florinda Vitale. Mi nombre es Mariana Sevilla. Marta Sanz. Ana Fuera. Soy Sandra Corominas. Kendra Miller. My name is Myrtle Clark. We are the Sisters of the Valley. Pertenecemos a Sisters of the Valley, México. Yo soy Celeste Romero. Somos Daniela y Rocío. Rosa Montes. Deli. Y Jacqueline. Soy Laura Pinta. Soy María Percantes. Mi nombre es Daniela Espinel. I am Nabila Khan. Soklana. Mi nombre es Rosina. My name is Nancy. Viviana Navia. I'm Jacqueline Poitras. Meu nome é Mônica Pupo. Valeria Salet. My name is Deborah. Susana. Charlie Snow. Yo soy Polita Pepper. My name is Gizam. Mi nombre es Belén. My name is Carrie Blackwell. Clara Sativa. Me llamo Virginia Montañez. Meu nome é Alice. Hi, ich bin Lisa vom Cannabis Netzwerk. Yo soy Mariana Pinzón. Cojo mechero, papel, ganja y lo preparo. No importa si hay dinero, si estás en el paro. Lío, pego, lo prendo. A ninguna mujer por fumar porros yo reprendo. Somos usuarias de cannabis. Somos consumidoras, somos cultivadoras. Uso y cultivo la cannabis. También soy feminista y estas dos experiencias me han permitido comprender la importancia de la libertad de los cuerpos. Feminista, antiprohibicionista desde las regiones de Latinoamérica. Feminista radical, cultivadora. Soy mamá, soy académica y activista y uso drogas. Madre, abuela, tía, hermana, prima, hija, sobrina. La primera cultivadora legal de este país. Soy la única mujer en Estados Unidos. Oiga, ponga atención, la única que tiene una receta para marihuana. I was lucky enough to invent the first mechanical system for separating the THC crystals from the rest of the plant matter, and that has been so useful for many people. Presidenta de la Fundación Progress, la cual tiene como objetivo educar e informar sobre los beneficios terapéuticos de la cannabis. Soy fundadora de Mamá Cultiva. Es una red de madres cultivadoras de cannabis que está presente en toda Latinoamérica. Soy presidenta de Mamá Cultiva Argentina. I'm the mother of an 18-year-old girl with intractable epilepsy and the president of Mamaca. Fundación Fundalúa. Somos activistas de cannabis. Presidenta del Observatorio Español
Español de Cannabis Medicinal y presidenta de la Asociación de Pacientes Dos Emociones. Presido una asociación sin fines de lucro que se llama Cannabis Gotas de Esperanza. I'm Deputy Director of the United Patients Alliance. We are a patient advocacy group here in the UK. Presidenta de la Fundación Cultivando Concagua y cofundadora de Cannabis Latinas. Sou da Rede Nacional de Feministas Antiprohibicionistas. El grupo motor de la Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas. La Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas Antiprohibicionistas. De REMA, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas en materia de las drogas. Soy videoperiodista y cofundadora de REMA, Mujeres Canábicas, Marihuana Televisión y este documental. Soy cofundadora de Mujeres y Cannabis en Argentina. Formo parte de Mujeres y Cannabis Argentina. De Mujer Canábica México. La Red Feminista Canábica. Trabajamos en la reforma de políticas de drogas y de leyes sobre drogas. De Energy Control. Trabajo en Reverdecer Colectivo y en el programa de análisis de sustancias. Somos integrantes de Estudiantes por una Política Sensata de Drogas México. I'm the Deputy Director of California NORML, the California chapter of the National Organization for the Reform of Marijuana Laws. En ENCOT, que es la Coalición Europea por unas Políticas de Drogas Justas y Eficaces. Trabajo en el tema de política de drogas y busco la regulación no solo de la marihuana o de la planta de cannabis, sino de todas las sustancias. Soy bailarina de danza del vientre. Y aunque no lo parezca, también soy neuropsicóloga. Soy médica psiquiatra. Psiquiatra, psicoterapeuta. Médica cirujana. Soy médico. I'm representing the Indigenous Knowledge System and I'm representing healers. Soy doctora en inmunología y los últimos 10 años llevo haciendo estudios preclínicos y clínicos con cannabis. And I'm the founder of Aunt Zelda's. Terapeutas de Fundación Daya. Terapeuta sexual, masajista tántrica y facilitadora de talleres de sexualidad en Seda Calenta. I'm a traditional healer, doing lots of healing in human bodies. We are a cannabis testing facility. In fact, we're a pharmaceutical facility. Soy psicóloga, perito penal, profesora universitaria y asesora en materia de reducción de riesgos en asociaciones canábicas. De Santa Julia Comunidad Terapéutica, en donde brindamos atención en salud mental para el adulto mayor. Yo soy la directora de Flor Médica. Me dedico a la terapéutica naturista con cannabis medicinal, con enfoque principalmente ginecológico. Ella es Zoe, alias Baby Ganja. ¿Por qué es Baby Ganja? Porque todo mi embarazo consumí cannabis y fue a raíz de ella que creamos Canamadres. Soy madre, escritora, educadora, botánica, veterana de las Fuerzas Armadas. Soy cultivadora y consumidora de cannabis medicinal. Soy directora de Cannabis Salud, el primer congreso internacional de cannabis medicinal en México. Soy peón de la textil. Madre, agricultora y sobre todo activista canábica. Soy militante y el enlace del Círculo Estatal Podemos Canábico. Estoy a puertas de ser ingeniera agrónoma. A PhD student at the University of Oxford researching the legal cannabis market. Soy profesora de historia y autocultivadora de cannabis. Docente e investigadora en el campo de los estudios de género y rapera en mi tiempo libre. Fumo porque endulza mi flow. Yo elijo cómo, cuándo, dónde, siempre tengo el control. Soy periodista. En la actualidad soy profesora de yoga. I am a Ganja Yoga certified instructor. Periodista e investigadora del tema e hoje em dia como naturopata. Fundei o site marijuana.com.br, o primeiro portal de jornalismo canábico do Brasil e o único em língua portuguesa produzido totalmente por mulheres. Autora de varios libros sobre la cannabis. Et ça m'a amené à écrire un article pour lequel j'ai été poursuivie en justice par un croisé anti-cannabis. O Girls in Green é um projeto que eu tenho com a minha melhor amiga, a Maria, e nele a gente busca disseminar informações sobre cannabis, políticas de drogas. Co-owner at Skunk Magazine. Fundadora de Canlatino. Además, soy paciente, madre de un paciente y chef canábica. Eu sou advogada antiprohibicionista e também pesquisadora canábica. Somos un grupo de feministas transcanábicas. Y transfeministas. Y transfeministas. Ajá. Por Fitcana. Por Alma Tierra Cultivos. Por Mujeres y Cannabis Diversa, desde Buenos Aires, Argentina. Soy transfeminista y usuaria del cannabis. I am the owner and operator of Cannabusiness Law. Born in cannabis, from founder of Sensi Seeds. Formo parte del equipo Reggae Seeds. Umzimvubu Farmers Support Network, which is based in Bonderland, biggest cannabis cultivating region in South Africa. I am the CEO of our company and farm located in the heart of the Emerald Triangle region of Northern California, where we grow some of the best cannabis flowers on the face of the earth. Dirijo el banco de semillas de cannabis, Cannabis Seed.
Soy una de las directoras de Expo Cannabis Uruguay. Trabajo en la organización de Spanabis. Formo parte de un colectivo feminista a nivel local. Co-founder of Obelisk Farm, a hemp farm in Latvia. Som consumidors, som cultivadors. We are growers, we are consumers. I am a hash maker, educator, writer, and media personality based out of Oakland, California. CEO of Shah Hemp Ventures in Nepal, realizing the potential of the widely grown hemp cannabis and hemp plant in the sustainability. From company Hemppoint, based in Czech Republic. We do hemp textile. Let me run you through our hemp shop. Coordinating this project called Kandirhane for the ones who are interested in the potentials of the cannabis plant in creating new agroecological socioeconomic systems. Soy el CEO de Liver Cannabis Solutions. La bartender canábica, dueña de CBD Weed. I'm the director of Delta 9 Mexico. Jewelry company with my friend called Pine Pine. We've come up with a few cool pieces. The Weed Nation range. Soy activista canábica y usuaria consciente del cannabis. Latinas Cannapreneurs, cuya misión es inspirar, educar y elevar a la comunidad latina sobre la industria y cultura del cannabis a través de la educación y el activismo. Somos activistas canábicos de Costa Rica. Fields of Green for All Cannabis Legalization Non-Profit Company. I'm a longtime cannabis and drug policy reform activist from California. Directora de la comunidad Santiago Verde. Además colaboro con la colectiva Vaginas Ilustradas. Soy bióloga del colectivo Ambiental Pacífico Libre. Soy madre de un niño de 3 años, soy diseñadora industrial. Formo parte del equipo Consumo con Derechos y soy asesora legal y activista. Estoy trabajando en el estudio jurídico Brochamber con Rema. Sou mãe, trabalhadora, mulher e maconheira. Bom, maconheira. Fumo maconha, né? Tengo un grow shop. El Cultivar Grow Shop y colaboradora activa de Mujeres Canábicas y Rema. The non-for-profit organization called Learn Her Story. Pertenezco al colectivo Guayaquil Canábico y también soy activista feminista de la ciudad. I'm a 30-year cannabis caregiver and a 27-year cannabis cultivator. Fondatore e vicepresidente dell'associazione no profit Cannabis Cura Sicilia Social Club. Fundadora del primer club canábico de Chile. Exdirectora de la asociación Pota Verda. Somos de la Asociación Canábica de Cádiz. Siamo attiviste dell'associazione Gli Amici di Nonna Canapa. Participé en la fundación de la Federación de Clubes Canábicos de Uruguay. Somos el movimiento canábico de Santander. Cultivadas, una agrupación de la quinta región Chile. ¡Boom! Mujeres canábicas. Soy luchadora por la planta. Soy usuaria y cultivadora. Soy mujer, soy luchadora y soy libre. Y mi pertenencia política es ser mujer. Y además soy una mujer canábica. Soy una mujer canábica. Ser mujer canábica es ser una mujer empoderada, una mujer consciente, una mujer luchadora. Ser mujer canábica es ser una hermana canábica también. Groups of women putting their minds together, groups of women coming up with ideas that will be best for all of us, not for one group of us, but for all of us. We can only win from that. And I am so deeply appreciative to be on this film with all these amazing women doing incredible work. E ringraziamo tutte le mujeres del mondo che ci hanno permesso di poter dire a tutti quanti quanto sia importante utilizzare la cannabis. In my country they call it a crime to plant seeds and feed them with water and light, for cannabis is illegal and they can lock you inside for growing herbs in your garden to heal your insides. It's time to speak out. ¿Por qué uso la cannabis y para qué? Bueno, hace más de 50 años que me acompaña, es mi mejor ansiolítico y además me ayuda a dormir. We make cannabis medicine for ourselves and those who are suffering throughout the world. Consumo cannabis por motivos medicinales. Para tratar los efectos secundarios de quimioterapia por cáncer. Para mis males de huesos, mis reumas y mis problemas ya de vejez, que mientras no me fumo un cigarrito de sativita, no soy feliz. Tengo artrosis degenerativa en los tobillos y fibromialgia. Para ello uso aceite de cannabis. Me autocultivo yo, mi propia hierba.
Nosotras somos madres que no encontramos ningún alivio en la medicina tradicional y sí en esta planta. Mi experiencia como mamá y mujer con el uso del cannabidiol ha sido a través de mi hija Grace, quien padece el síndrome Lennox-Gastaut. La razón por la cual yo ingreso al mundo canábico es mi hija Constanza. Cultivamos para Luna Valentina, para que no convulsione, y para muchos niños y personas que ven en la planta una opción de vida. I became a cannabis activist when my son was given just 3 days to live after 2 forms of cancer and 4 failed bone marrow transplants in 10 months. I gave him cannabis and he didn't die. Para mi bienestar y el de mi familia, porque encontramos en esta planta la autonomía sanitaria y la calidad de vida que estábamos buscando para mi hijo Emiliano, diagnosticado desde muy chiquito con epilepsia y autismo. En los 30 me llegó la glaucoma y ya mismo supimos, un doctor me lo dijo, que si yo no empezaba a fumar la marihuana yo iba a quedar completamente ciega. Sufro de enfermedades degenerativas óseas y articulares y también de hiperactividad. Y esta planta me ha ayudado con sus beneficios a lo largo de los años, brindándome una mejor calidad de vida. I consume cannabis myself for chronic pain. I have post-stroke neuropathy and fibromyalgia. Tengo varias condiciones de salud, entre ellas la fibromialgia, la artritis reumatoidea y el Parkinson. Ens beneficiem del cannabis a ús terapèutic. La planta me ha ayudado en situaciones de crisis de dolor. También me quita mis depresiones. Cuando duele la regla, la cabeza. Para todos los dolores. Es una especie de catarsis, un ritual de relajación para momentos precisos de estrés e incluso de dolor menstrual. Cada uno su uso, ¿cuál mejor? Para el hambre, para el sueño, para el dolor. Los porros no se chutan, no señor. Información para el pueblo y libertad de elección. Decidimos comenzar a hacer un tratamiento alternativo y preventivo con el aceite para que não vuelvan más las células cancerígenas a su sangre. E também faço uso de maconha por prazer. Eu sou uma apaixonada pelos sabores, aromas. Un toque de cannabis me pone en mi centro y me deja relajarme y me deja en realidad disfrutar de esta vida tan maravillosa. Elijo la marihuana como mi sustancia de recreación, porque me gusta investigar estados expandidos de conciencia. Elle m'a fait découvrir des mondes que je ne soupçonnais pas, sous des aspects différents. Le monde spirituel, émotionnel, intellectuel, physique. Elle m'a fait aimer la nature, l'humanité et moi-même. For me, cannabis keeps me being the best person that I can possibly be. Para escribir, para crear, para pintar, para hacer el amor, para conectarme con mi inteligencia no cognitiva. Una invitación al autoconocimiento, consumo responsable y a la par nuestras habilidades, a desarrollar nuestras habilidades emocionales. Me siento muy libre en expresarme y en ser yo misma. Siento que es una inspiración en muchos medios de arte. Siempre ha sido una apertura mental creativa y una puerta hacia un trabajo bastante interno. I use cannabis to help me realign, rediscover and reconnect, not only with myself, but with my community. Tanto a nivel medicinal, espiritual, recreacional o experimental. Calma mi ansiedad, estimula mi creatividad y libera mucho mi mente. Me ayuda a estar más tranquila, lo cual es indispensable en una sociedad tan caótica. Utilizo cannabis principalmente para combatir la ansiedad social, el estrés y el insomnio. Como estudiante la uso mucho por la ansiedad y el estrés. Existen muchísimas responsabilidades y muchísimo estrés en nuestro día a día y el cannabis me ha ayudado mucho a poder encontrar un equilibrio. As a medicine in the home, they use it for all kinds of ailments, chest pains, fevers, cleansing, steam bathing, and they also use it to create a living. Rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. Yo comencé con el cannabis porque tengo una lesión muy extraña en la espalda. Comencé a quedarme paralizada, empecé a tomar muchas pastillas, me inyectaba todo el tiempo. Fue realmente muy fuerte hasta que encontré el cannabis en mi vida y todo cambió.
Tengo una enfermedad de las denominadas raras. En un momento llegué a tomar 32 pastillas en mi momento más complicado. Hace un par de años tuve un infarto cerebral y bueno, ya allí entré y con toda la medicación clásica me iba de mal a peor y bueno, casi me cuesta la vida. Dejé toda la medicación y empecé con el cannabis. Yo ahorita estoy dejando los antidepresivos, estoy comenzando a usar aceite de CBD y THC para complementar los cambios negativos que dejar el antidepresivo podría ocasionarme. Fabulous replacement for multiple pharmaceuticals that I was previously taking and not having to experience any of the harmful side effects. Pude cargar mi barriga por 9 meses, pasé un embarazo increíble, sin dolor, sin náuseas, sin vómitos, sin mareos. Desde que parí, desde que tuve al nene, he tenido problemas, dolores, fastidio antes, durante y después de mi ciclo menstrual. La manteca de cannabis he tenido muy buenos resultados, gracias a ella no sufro. My mission is to change the stigma regarding cannabis and for the world to know about the endocannabinoid system. Desde la gestación, el sistema endocannabinoide de la anandamida está ahí presente hasta el primer impulso de succión del bebé. Me tomo mis jugos con cannabis fresco, los utilicé todo el tiempo durante mi embarazo, durante mi lactancia también lo estoy haciendo. Hoy la medicina está desactualizada y no saben de los usos positivos, responsables y conscientes de la planta durante la maternidad. Milk is really good for you. Pour it on your cereal or have it in your brew. Hemp milk, the healthiest around. Greatest source of protein that humans ever found. Mi hijo tiene un desarrollo neuromuscular excelente. Soprattutto a livello alimentare, lei con pane e olio di canapa o CBD. No hay una proteína más pura, más llena de todo lo que necesitamos. Esta cocina canábica, que es la cocina del futuro de mi presente, es una cocina que hace que el alimento sea tu medicina, la medicina el alimento. We build hempcrete houses here. We use the fabric to make textile products, and we are also starting developing the food products from the seeds. Here, besides growing hemp, we also use and produce many hemp products, such as food, papers, and other creative products. Fibra de cânhamo, roupas e muitas outras alternativas sustentáveis. These are hemp pillows, hemp quilts, mattress covers, and all sorts of stuff, all made of hemp. Even this hemp fur is made of hemp and viscose, 100% vegan, natural textile. Lo usamos en nuestra vida por una decisión personal. I com a eina per obrir la ment, m'agrada els punts de vista que m'ofereix aquesta planta. He descubierto que con ella vivo mucho mejor, disfruto mucho mejor, siento mucho mejor. Incluso navego mucho mejor en la vida. Tomaba pastillas para el cáncer oral, me inyectaba muchísima cortisona, ansiolíticos, antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo. ¿Cómo los seres humanos podemos temerle a una planta cuando estos químicos están matando no solo a nosotras, sino también a nuestros bebés? He decidido dejar todas las medicinas convencionales, occidentales, y empecé a usar cannabis como medicina. Hice también otros tratamientos con plantas sagradas, aquí en el Perú tenemos muchas. Yo no tengo una aspirina en mi casa y es con tan orgullo que lo digo. Cannabis seems to be the one medicine, the one therapeutic plant that seems to be able to take away all of the need for all of those pharmaceuticals. It's a gateway into an open mind, and it's an exit drug away from the pharmaceutical industry. And I say cannabis is not an entrance drug. It is an exit drug from pharmaceuticals, narcotics, alcohol, and nicotine. Me ha ayudado a dejar el tabaco, que llevaba 30 años fumando tabaco. Y ahora me he cambiado a vaporizar cannabis y me va muy bien, estoy muy contenta. Ahora solamente uso cannabis, la vaporizo, la flor, los cogollos, a veces vía tópica y la sublingual. Me defino como todos los tipos de usuaria. Soy usuaria medicinal porque padezco esclerosis múltiple, soy usuaria terapéutica porque la vida es un infierno y soy usuaria lúdica porque me da alegría de vivir. Porque me ayuda a ser más feliz de lo que soy, me hace risueña, me hace ser espontánea. Para vestirnos, para alimentarnos, para ponernos bellos,
para curarnos. Hoy en día Constanza tiene una vida completamente normal. La ves y jamás se te cruzaría por la cabeza que haya tenido cáncer. Nosotros confiamos y sabemos que el aceite ha hecho un trabajo tan noble en su cuerpo. Hemos logrado controlar sus crisis epilépticas en un 90%. El cannabis ha sido una gran salvación para toda mi familia. Creo que si es que hay un sinónimo para cannabis es esperanza. La única cosa que de verdad me contiene la glaucoma es mi cáñamo, mi marihuana, mi cannabis. Ha sido la marihuana la que me ha solucionado la vida. Cannabis is medicine and we are medicine women. Medicine woman, medicine man, walking with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace, I know your face and I trust your hands. Yo como mujer siempre lo digo, el cannabis es la única medicina que te pone en balance lo que es la mente y el cuerpo. Mens sana in corpore sano. It's a chance to slow down and tune in to your mind, body, and soul. And I'm so thankful for that. I used to treat it as a recreational drug in my mind. I realize after 50 years, this is also what has kept me sane and healthy. Luchamos porque conocemos los beneficios de la planta de cannabis a nivel medicinal, industrial, ambiental y espiritual. He estado estudiando la prehistoria de las drogas y de la sexualidad durante algunos años y me he dado cuenta de que antes estaban total y absolutamente liberadas e incluso vinculadas a los rituales sagrados de las culturas. Y fue precisamente la represión que impusieron los pueblos arios o indoeuropeos a estas prácticas, a esta manera de vivir la sexualidad y las drogas, lo que permitió que se impusiera su cultura patriarcal y violenta. Indians have always recognized cannabis as one of the most important parts in the plant kingdom. And hence, in Ayurveda, the medicinal scripture of Indian, it is very clearly written, or rather the Sanskrit name given to it is Vijaya, the one who is victorious, the one who conquers all. Compañera amiga, tú, de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa. Las mujeres canábicas tenemos un mensaje para el mundo. Compañeras, compañeros, los quiero invitar este 8 de marzo a que nos paremos. In solidarity with women all over the world. May our movement grow every day of the year. El día de hoy les quiero enviar un mensaje a todas mis hermanas. Estamos en un momento histórico en el que, como nunca antes, alzamos nuestras voces en contra de esta cultura patriarcal que nos violenta, nos discrimina, nos invisibiliza y nos mata. Con honesta convicción. Igualdad de condiciones, de derechos y que no desaparezca ni una más. Eso nos duele a todas. Porque todas somos una y porque una somos todas. Hoy las mujeres canábicas estamos alzando la voz por nuestros derechos al aborto libre, a un sueldo igualitario. A maternidade será desexada, gratuita e protexida ou non será? Basta que la Iglesia se meta en nuestros ovarios. O aborto será libre e gratuito. Las mujeres en Argentina damos la cara por el autocultivo. Por nuestros derechos al cultivo libre, al cultivo no solamente exclusivo para el uso medicinal, también recreacional y espiritual. Yo no consumo, pero me sumo a este movimiento por los derechos humanos. Hoy, 8 de marzo, me sumo a esta iniciativa para continuar fomentando la inclusión y la justicia social en la revolución feminista y antiprohibicionista. Queremos un mundo sin machismo, sin patriarcado, sin represión, sin paternalismo. Aprovechemos este 8 de marzo también para reflexionar sobre la necesidad de unas políticas de drogas que incluyan e incorporen una mirada de género. J'espère que le mouvement de femmes qui se dessine aujourd'hui puisse aider et permettre la légalisation. Y espero que ahora las mujeres tomemos un papel preponderante para cambiar estas leyes que tienen que ayudar a la gente y al planeta. Mujeres canábicas, te queremos viva. Por eso este 8 de marzo paramos, la huelga general va
y el feminismo canábico será. Y este 8M y todos los días. Vamos juntas porque todo día es 8 de marzo. Todos los días es 8 de marzo. Todos los días son 8 de marzo. Todos los días son 8 de marzo. Todos los días son 8 de marzo. Tous les jours sont le 8 mars. Every day is March 8th. Feministas antiproibicionistas, todas juntas. Y aquí con esta cumbia feminista denunciamos, escrachamos y sacamos a la vista. Autodefensa feminista. La guerra contra las drogas, basadas en conceptos muy antiguos, deberían reformarse o actualizarse con nuevos conceptos. 70, 80 years, 100 years since it has been coming into prohibition. Cuando hablamos de cannabis, políticas de drogas, mujeres, patriarcado, etc., nos podemos dar cuenta que estas terminologías están relacionadas. El consumo de drogas es todavía un tema tabú que está estigmatizado y perseguido en todo el mundo, siendo miles de personas las que son sancionadas, encarceladas o incluso condenadas a pena de muerte. The unfair impact that the war on drugs had on communities of color, African American, Latino, primarily, and the statistics are alarming. En México nos hemos topado con la barrera de la prohibición, ya que aún sigue siendo considerada esta planta como ilegal. Día a día nos enfrentamos a una sociedad patriarcal y una sociedad que ha elegido la guerra contra las drogas como forma de enfrentar este problema que sabemos que ha fracasado y sigue fracasando y nos sigue atacando. Y hoy la moderna guerra contra las drogas tiene cara de mujer. La guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres. Essa proibição das drogas no mundo atinge especialmente as mulheres negras e as mulheres pobres. La mayoría de las mujeres privadas de su libertad se encuentran por delitos en contra de la salud, es decir, tráfico y microtráfico de sustancias psicoactivas. I was arrested with obviously a wrong search warrant. The police were spreading the rumor, in fabricating stories that I'm a drug dealer. La mayoría de las mujeres latinoamericanas actualmente encarceladas por delitos relacionados con drogas, primero son partícipes del narcotráfico en un muy bajo nivel, es decir, ellas no son entes importantes del tema en lo absoluto. Segundo, son madres solteras, las únicas que responden por sus hijos e hijas, y además de esto, previamente han sufrido discriminación. I have sought to bring attention to the nonviolent prisoners of the U.S. drug war who are serving long sentences due to racist, unjust, and cruel policies that rip people away from their families and communities. Women are the fastest growing population in prison. The war on drugs is the primary reason for this drastic increase. Las mujeres negras y latinoamericanas sufren todavía más porque también sufren los efectos violentos de la prohibición. Tienen sus hijos, sus parejas encarceradas por la guerra, mortes por la policía. Porque o projeto de proibição é um projeto racista, genocida e femigenocida. Una nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos. La ley de drogas es utilizada para criminalizar a mujeres pobres, jefas de familia, que son usadas como envases humanos por el narcotráfico y luego revictimizadas por el Estado. Como el resto de las guerras, es un mecanismo y una herramienta que utiliza el sistema capitalista para expoliar el mundo y para ejercer su control social. Una forma de seguir violentando, empobreciendo e inclusive encarcelando a las figuras históricas de exclusión, como por ejemplo las mujeres, los pobres, los migrantes, los afrodescendientes. La mal llamada guerra contra las drogas no es otra cosa que una herramienta más de sometimiento que recae especialmente en las mujeres y en las identidades feminizadas. En Latinoamérica cada vez más las mujeres son las que están entrando a prisiones por delitos menores de drogas y se desmantela así todo el vínculo familiar. Ni la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ni la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. En México
en donde mujeres obtienen mayores sentencias con mayores años de prisión por los mismos hechos delictivos que cometen los hombres. Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. El 62% de las mujeres privadas de libertad en Chile, mi país, lo están por la ley de drogas. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. La guerra contra las drogas nos afecta a todos, pero especialmente vulnerabiliza a las mujeres y crea víctimas invisibles que son niños, niñas y adolescentes. This prohibition of cannabis and all other plant medicine is a war on people. El violador eres tú. El violador eres tú. They say that God is a man. They say that woman was made from his rib by his hand. They say that God is he, the creator of it all. And while the mothers of man give birth to everybody on earth, all the books were burned, the stories never learned. Lidiamos con dos espacios muy patriarcales. Uno es el sistema médico hegemónico, al que le cuesta mucho abrirse a otros saberes y horizontalizar sus prácticas, y el otro es el mundo canábico, que es de por sí machista, porque vivimos en una sociedad que es machista. En México es muy normal vivir situaciones machistas. Cada vez que vengo a Argentina tengo mucho miedo de andar por la calle. Se me acercaron 3 hombres, yo estaba en un autobús y me rodearon y yo obviamente tenía miedo, no sabía si iban a abusar de mí. Todos los días las mujeres tenemos que luchar con conductas machistas. Y muchas de nosotras estamos siendo sometidas a acoso. Sigue existiendo muchos tabús en cuestión de consumo y al momento de pasarlo a las mujeres... Si la mujer ya de por sí sufre la propia discriminación por el simple hecho de ser mujer. Quando se trata de ser mulher e maconheira ou cannabista, a situação é pouco ainda mais complicada. Women are being discouraged, we are being arrested, we are being harassed, we are being intimidated, and worse, it's becoming just impossible. Então somos nós, mulheres negras e pobres, que somos mais encarceradas, mais assassinadas e que diariamente sofremos por sermos reconhecidas como usuárias de drogas. Using cannabis does not make a woman an addict any more than drinking a beer makes her an alcoholic. La cultura del acoso automáticamente criminaliza a una mujer que estaba bajo el efecto de alguna sustancia si ella sufre una violencia sexual, mientras el alcohol es usado como una disculpa cuando el hombre es el agresor. No tienen el papel que deberían de toma de decisiones sobre sus cuerpos. Son las que corren mucho más riesgos en los mercados negros. La clandestinidad también te puede exponer a situaciones de acoso sexual o de violencia sexual en general, por parte desde los vendedores hasta la fuerza policial incluso. Entonces a veces tenemos que sufrir ciertas cosas que dices, ¿por qué? Porque soy mujer. ¿Elegí algún día yo ser hombre o ser mujer? No lo elegí. En los círculos de consumidores mismos, donde existen varones que no están deconstruidos y que creen que pues porque una libremente consume cannabis está asumiendo alguna postura sexual o algún tipo de invitación. El hecho de que usemos drogas no quiere decir que estamos sexualmente disponibles ni que somos objeto de los hombres. Las mujeres que usamos drogas tenemos derecho a la vida y tenemos derecho al placer. Y esto va para el mercado de la seducción y todos los machos alfa. La conoció un tiburón en la noche. Cuéntanos cómo es ser mujer canábica. Está buena la pregunta. En un mundo patriarcal. O sea, mujer canábica en un mundo canábico y mujer en un mundo patriarcal son fractales de lo mismo. Siento que significan muy parecido. Creo que la condición de ser mujer ya es bastante dura en esta sociedad. Sobre todo si te drogas, te enfrentas a una doble demonización. Que los chicos pues se ven mal si fuman, pero si fuma una chica se ve peor, ¿verdad? Tiene que ver con poder visibilizarnos y también mostrar todas las criminalizaciones selectivas. Padecemos un doble estigma, el hecho de ser mujeres y el hecho de ser consumidoras. Como mujeres consumidoras, como mujeres que quieren vivir su vida plenamente. Al hacerlo, transgredimos los roles
los roles establecidos que se esperan de nosotras. Debo ocultar mi consumo porque las drogas son malas y si una mujer las consume es peor aún. The subjugation of these plants, aka drugs, went hand in hand with the subjugation of women. Como siempre somos las más perjudicadas. Creo que es importante que se visibilice que las mujeres nos drogamos y podemos realizar cualquier actividad de nuestro día a día con normalidad. Me sale de ahí, me sale lo que me sale de ahí, me sale de mí, se sale de aquí, me sale de ahí, me sale de ahí. Mi santuario. ¿Cómo es ser madre canábica en este mundo? Es aún peor, ¿no? Porque nos catalogan como drogadictas, como que estamos siendo irresponsables. Somos mala madre, mala abuelas, no sabemos cuidar de nuestros hijos. Me molesta bastante que un padre canábico sea mejor visto que una madre canábica, por ejemplo. Ser madre canábica en este mundo prohibicionista es un reto grande. Duros juicios sociales, morales, familiares y los más fuertes, más tristes, así los maternales. Y con mayor estigma, aquella que es madre y consume cannabis por elección, goce y placer. The mothers who use cannabis daily and have to do that illegally is against human rights. Constantemente somos acosadas, hostigadas por las sociedades médicas que no aceptan esta terapia complementaria como nuestra medicina. La discriminación la he sentido principalmente de médicos hombres, lastimosamente hay que decirlo. Me he sentido discriminada i estigmatitzada cuando he intentado hablar con mis médicos. A dia d'avui encara és complicat declarar-se consumidora de vegades molt responsable. Això pot desencadenar situacions de control molt exagerats. Per exemple, arribar a que la criatura sigui separada de la mare. Using cannabis is not drug abuse. The real abuse happens when a system separates families over use of a plant. I urge you to use your voices to tell their stories and let people know that children are being orphaned for no good reason when their parents are sent to prison. Anyone should go to jail or be separated from their families because of their relationship to this plant. Let's face it, cannabis helps chronic pain patients and other patients live their lives essentially, and that makes us better parents, it makes us better friends, it makes us better people. Le explico a mi hijo que la planta le ha cambiado la vida a muchas personas. No puede ser prohibido lo que la madre naturaleza nos brinda gratuitamente. María, mujeres y libertad, somos canábicas, en contra de lo prohibido, categóricas, con respecto al sexismo sufrido. Vas, fuma, ya no sirves para nada, no a los tópicos tácticos que predica tu hermandad. What it means to be a woman in the cannabis industry is to have a healing calling. It is a struggle to be a cannabis woman in a patriarchal society. It's worth the struggle. A woman, cannabis woman in South Africa, is still a little bit difficult at the moment. Ooh, it's the biggest challenge. I'm telling you, for many women, we still have many hills to climb. Sí, el mundo canábico es súper machista. It's a male-dominated industry and sexism is everywhere. This wounded masculine energy which seeks to overpower, dominate, control, use, abuse. Lo podemos ver en la publicidad que constantemente sobreexplota. La imagen que se le da a la mujer en revistas canábicas, que tengan que salir en teta constantemente, me molesta bastante. Y estoy harta de la figura de la mujer como figura sexual. El rol de la mujer se remite a la figura de una azafata de feria, mujer florero. It's just like a sexualized object. La cantidad de publicidad sexista que nos llega a los grows o que se puede ver en ferias y otros eventos. Para vender productos, al parecer, únicamente a hombres. No somos un objeto que viene junto con la marihuana. Nosotras también nos la fumamos. No es justo que me pisen todas esas etiquetas que por yo tener dos tetas me han sellado en la corteza, que me cubre las ideas, que me ahoga, que se mofa de mi esencia. Aunque el sector canábico está cada día más sensibilizado, sigue siendo complicado encontrar mujeres liderando o simplemente participando en espacio de toma de decisiones. It's always those tough guys that make all the noise and makes it very hard for us to be heard as a woman
and as an elder. And we're done with being considered only for our looks, and we're ready to have our intellects highlighted. Me he dedicado a este sector durante muchos años y bueno, he vivido como muchas de mis compañeras muchas situaciones muy desagradables y bueno, que ya es hora de hacer frente. Situaciones machistas, tú tienes seguidores porque eres bonita. ¿Es invalidar a una mujer? Me sentindo objeto de decoração em algumas situações. Micromachismos más habituales hasta un par de agresiones sexuales que viví en mi tienda. Llamarme feminazi en talleres por preguntar cuál es el papel de las mujeres en los clubes sociales de cannabis. Estoy cansada que los espacios de activismo siempre sean ocupados por hombres. I'm still annoyed when I look at panels and I don't see women of color. Canadian cannabis is not immune to misogyny. Male bosses accidentally showing me their genitalia or not being able to secure jobs because I am a mother. I have certainly been paid very little for work that men have done and been paid far more. I have experienced a significant salary discrepancy. Luchar y luchar y luchar por tener el mismo sueldo que los hombres trabajando el doble, porque te escuchen cuando hablas, porque te valoren. Fue difícil tanto ser aceptada como usuaria, como también fue difícil ser aceptada como autora de un libro independiente que vendía muchísimo. Haciéndome un porro con una amiga, pasaron unos niñatos y empezaron a reírse. Mira las viejas haciéndose un porro. Las mujeres también somos machistas. Yo he vivido situaciones de competitividad y de ninguneo por parte de mujeres, actitudes patriarcales. Y manejo también mucho lo que es redes sociales y en el mundo canábico son muchos hombres. Así que siempre me tratan de men, de brother. Participábamos en foros activistas en internet con apodos. Mi nombre era Ro y en los primeros encuentros en que nos empezamos a conocer, la gente se sorprendió mucho de que yo era una mujer. Según el IRCA, que es el Instituto Regulador y Controlador de Cannabis en Uruguay, 3 de cada 4 autocultivadores son varones, de un total de 6.965 inscriptos en la actualidad. A ver si se conciencia esta triste realidad. La paciencia se me agota y no hay ni gota de igualdad. Somos mujeres que estamos muy cansadas de que se nos esté preguntando todo el rato por qué estamos luchando. Estoy muy harta del patriarcado en general. Estoy harta de ver esta industria aprovechándose de los pacientes. Siamo arrabbiate, ci dà fastidio. Estamos hartas, queremos que se nos oiga. Hundreds, generational knowledge, hundreds of years of use of the plant. It's insulting to the people, to the indigenous people, to come along and say cannabis is medicinal. What have people been saying all along? People have been saying the very same thing. You know, we're dealing with 10,000 years of patriarchy ending. And I see that equal opportunities are not yet a reality in the cannabis world. If we compare the number of women who own farms to the number of men who own farms, we can see there is a huge gap. No se trata de un problema entre hombres y mujeres y no hay que vivirlo como una confrontación entre hombres y mujeres. El sistema patriarcal es un sistema, es una estructura que hemos creado todos. Que nadie nos diga cuál es el límite por ser mujer o por ser madre o por ser activista. De estar exigiendo que no haya mesas solamente de hombres. ¿Cómo se moderan los temas de conversación en las copas? Fue algo así como, gracias por dar color a la reunión. Era simplemente un comentario simpático. Sin embargo, las mujeres no estamos en las reuniones para aportar color, estamos para aportar nuestras ideas y opiniones. El día que eso cambie, el mundo canábico habrá despertado y habrá dejado de participar de esta pantomima patriarcal en la que los hombres intentan cosificar a las mujeres para sentirse un poquito más superiores a ellas. Sería una cosa de avance. El feminismo y los movimientos sociales por la legalización de las drogas son dos de los movimientos sociales que más crecen en el mundo. Son movimientos hermanos que tienen que ver con la autonomía sobre su propio cuerpo y sobre su propia conciencia. Somos la marea violeta, la
los que luchan por ganar. La manada verdadera, la que decide qué quiere hacer. Reflejo de guerrera. Trabajo por un mundo más justo y solidario, y este escenario solo es posible desde una perspectiva feminista. Me considero feminista desde el punto de vista básico de la igualdad de los seres humanos. And women in community are important because when you teach women, you do teach the community because women understand that we're in this together. This is not a solo venture. This is not a situation where one has to be first. It's we all get there together. We all get there with the right purpose in heart or we don't get there. Yo me doy cuenta que hay una vinculación muy alta entre las mujeres conscientes del feminismo y las mujeres que consumen cannabis. Nos atrevemos a cuestionar el sistema que se nos ha impuesto. La cannabis es una buena oportunidad para esta cuarta ola del feminismo. Una lucha por la apropiación nuevamente de nuestras plantas y esa es una lucha ampliamente feminista, la defensa de los territorios y la defensa de la tierra. Nuestra tierra nos provee de todos los alimentos y las medicinas que necesitamos. El feminismo canábico es súper importante porque entrega el conocimiento que ancestralmente se nos ha quitado desde la antigüedad cuando éramos llamados brujas hasta hoy en día por defender nuestra tierra, por defender nuestro cuerpo y territorio. El feminismo y el cannabis van de la mano, que la planta nos empodera, nos une y nos hermana. Somos más que 4 niñas, somos más que 1000 mujeres, somos más que feminismo, somos más de lo que ves. Always. It's important to educate from a feminist perspective. Always. No matter what we're talking about. Why? Because that's the balance. Creo que es importante notar que en México el movimiento feminista ha tenido una gran importancia dentro de la reforma a la política de drogas. We have a lot to say, and I think we also offer a whole new perspective. We are fighting together to create real new solutions to the problems that patriarchal capitalist society caused us. Y eso también es feminismo, es cuestionarnos, es revisarnos una y otra vez. As women, we have to fight. This is a plant. This is an ordinary plant. Nobody owns it. Es por tanto urgente desde el feminismo establecer los lineamientos educacionales y políticos para poder conseguir modelos más emancipatorios y paritarios. E nós estamos lutando a partir do feminismo antiproibicionista, antirracista, né, para mudar o mundo e alterar as realidades. There is a world where equality exists between men and women, and it's not the fight of the woman. It should be the fight of the woman and the man. I strongly believe in the fact that we maximize our potential when we work together. Las mujeres se están levantando igual que en todo el mundo y hemos sido valientes para entrar en este mundo. Y creo que la estamos rompiendo. We're in a deeply patriarchal system. You know, of course you want a feminist or a matriarchal, whatever word you want to use for female focused. I think a lot of people are afraid of the word feminist, you know? We want the balance of the male-female perspective in everything that we do. Precisamente que ya pudiéramos aceptar de que vivimos en este planeta, de que somos complementarios, que nos necesitamos. Necesitamos que el femenino vuelva y alcance un equilibrio. Porque por primera vez en la historia tenemos una industria nueva y al tener algo nuevo nos da una oportunidad de tener una equidad de género. Las entidades que incorporan la paridad de género en sus equipos de trabajo y órganos de toma de decisiones son mucho más competitivas. Not only women step up, but that men step up and take a role, to help mentor women to the top. It's the first industry where we have the opportunity to really make our mark and be a bigger part of the conversation. There is a strong place for strong women within the cannabis industry. What feels inspiring to say is diversity. Diversity is the answer. We need diverse voices.
Muy importante que toquemos esos temas como mujeres lesbianas, trans y cuerpos en resistencia. Necesitamos que este movimiento acoja la diversidad. Y poder ver con estos anteojos decoloniales, antiprohibicionistas y antipatriarcales. So diversity is not something that is just like a buzzword, but it's actually crucial and essential for business and for our growth of our community. Not just women, but minorities, people who are gender non-conforming, and we have much broader, diverse leadership committees. I think that we're all just going to flourish. I think there is some very strong connection between this plant and women empowerment. Todas las mujeres canábicas tenemos que estar al frente y formar redes de apoyo para que nosotras seamos autoproveedoras, autocultivadoras, hagamos nuestra medicina. Actually be bridges towards a change happening on the planet right now, towards a renaissance in how we do business and how we live with our resources. And we can create something better. Es la mejor amiga del ser humano porque viene a restablecer el equilibrio de nuestro organismo, de nuestro cuerpo y de nuestra mente, como planta enteógena que es. Claro que sí, también se la podemos agregar al mate. It's so empowering, all of the women in cannabis now, and they're standing up and showing up and, you know, really putting in the work, and it's a beautiful thing to see. Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar. Pedimos una modificación integral de la ley de estupefacientes, la ley de drogas. Sacar a la marihuana de la lista de drogas peligrosas. Basta de prohibición, basta de detenidos, basta de allanamientos, basta de una ley injusta. Queremos que se deje de criminalizar el uso de la marihuana en mujeres latinoamericanas. Se tiene que terminar todo lo que es el peligro para las mujeres. Respeten nuestros derechos, queremos cultivar en paz. Que se legalicen y se permita el uso de cualquier sustancia en el mundo. Al mundo le digo que necesita un poquito más de empatía. Despertar la empatía y el amor compasivo. Por favor, permitan que los pacientes podamos paliar nuestro sufrimiento con esta planta. Porque la salud no espera. Western medicine and its approach to health, which is grounded in the patriarchal system, is something that has to change. Anybody who stands in the way of this plant being accepted as a medicine is doing it out of ignorance and fear and needs to really take a look at what their motives are and why they would keep people from having access to this healing plant. Yet, it should be a first-line option and not the last resort. La libertad de decidir aproximarnos a nuestra salud de otras maneras posibles. Para que el mundo del cannabis no replique un modelo machista y opresor, competitivo y feroz. The licensing system, that the whole application process sometimes it's tedious, it's just complicated, and it doesn't happen anyway. It's either you can afford or not afford to be a part of the growing industry. I'm not seeing the numbers of people of color coming into the legal industry. And in fact, this whole industry, in reality, it's for the rich. For black people, especially women. I don't know what to say. It's still a very long way for us to go. Lo único malo del cannabis es la ley. Legalizar la marihuana favorecería el uso responsable de la misma. Prohibir nunca es una solución, sino educar hacia el propio criterio. Necesitamos el cultivo personal y el cultivo colectivo. Para que a través de la invalorable autonomía que nos da el autocultivo se empoderen y puedan repensarse como sujetas políticas, puedan elegir. Cultivar a cada cual lo que queramos, porque no hay derecho a que se dé grandes licencias a grandes multinacionales y tú en tu casa, igual que te plantas unos tomates, no te puedes plantar unas plantas de marihuana. La planta de cannabis es una herramienta poderosa de educación, de transformación social y es un camino para la emancipación. A whole industry is opening up. A lot of knowledge needs to start making its way to the people. The people decided that they are much stronger when they're not divided. Then they joined all their hands and they took back the land and they taught all their children to see. A los políticos les pediría que antepusieran los derechos humanos
a la vía punitiva cuando hablamos de política de drogas. This government is supposed to be of the people, by the people, of the people, for the people. Well, cualquier persona que tenga alguna toma de decisiones en su país siempre lo haga pensando en nosotros los pacientes, pensando en aquel que está en desventaja. Basta ya de la guerra contra las drogas y de la guerra contra cualquier diferencia. La guerra lo único que trae es miseria, pobreza, desigualdad. Lo que buscamos en esta reforma de política de drogas es poner en el centro de la conversación los derechos de todas las personas, pero sobre todo de las mujeres, porque también estamos abogando por la equidad de género, por la justicia social. Então a legalização da maconha e de outras drogas, ela precisa acontecer para garantir a vida das pessoas. Y que verdaderamente nos ayude a pacificar al país. Queremos una política de drogas más justa, pero queremos una política de drogas que sea feminista. Y en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Y que ojalá, como se está regulando el cannabis, en el futuro se puedan regular todas las drogas y así poder tener todos mayor libertad. And hash needs to go all around the world. That everyone born should be free. Tenemos que demandar que tener gobiernos que respondan a las necesidades de nosotros y de nuestro planeta. We have the right to plant, we have the right to harvest, we have the right and the obligation to cure. And if we set the precedents now for balance and harmonization, that is what the future will be. Siento que el mundo patriarcado en el que vivimos, así como lo demás, hace que la planta sea tratada en una manera solo para hacer más, en vez de en realidad sentirla y verla como la planta divina que es, por su medicina que es. Hay que cambiar la forma del poder, tenemos que hacer la revolución feminista, tenemos que cambiar porque de la forma que los hombres y el prohibicionismo han llevado a la sociedad, miren cómo estamos. Estamos en nuestro jardín cultivando todo el tiempo y apoyamos todas las iniciativas de las mujeres y porque juntas somos más, porque lideramos procesos. Hay una frase muy bonita que dice que si los elefantes supieran lo fuertes que son, romperían sus cadenas y saldrían del circo. Pues animo a todas las mujeres a romper sus cadenas, porque cadenas tuvo mi abuela, cadenas ha tenido mi madre y cadenas no voy a tener yo y cadenas no le voy a dejar a mi hija. Imagine a world we could live in, plant these seeds in the minds of our children, plant these trees and grow a solution. Hemp can heal the world. How can we as women of cannabis change the world? One jar at a time. How are women in the cannabis industry going to change the world? With our actions. I believe in actions. Actions speak way louder than words, and so whilst people are suffering and whilst people need access to cannabis oil, the one way that women can change lives around is being allowed to cultivate cannabis as they have always been doing. Todas las mujeres tenemos una curandera adentro, nos llevamos muy bien con las plantas, con el cannabis y podemos ayudar mucho. Esta planta nos ha devuelto la paz a nuestros días. Me devolvió mi salud, me despertó como mujer, me concienció. Puede estar conectado con la naturaleza, con nuestros hermanas y hermanos animales, con las plantas. Y la semilla es la perpetuación de la vida consciente. So I chose the cannabis cause because I knew that it could make paper and repopulate our forests, which would help us fight global warming. Seguimos cortando árboles, eso no es necesario con el cáñamo y hacer los edificios con eso para que no se quemen tan rápido. We could heal ourselves, we could come together. Didn't even know that it could fuel cars and make pizza boxes and plastics. Si quieres ser feliz toda la vida, cultiva flores. Y al final yo lo que hago es cultivar flores. The cannabinoids interact with each other and work together, and it is this interaction of the many different cannabinoids that gives the healing benefit. Planten cannabis, gocen de sus beneficios y mejoren su calidad de vida. Less hunger, and there is a more sustainable food system and a more sustainable future. There will be no solution but to apply these kind of alternatives so humanity somehow can carry on. The human race needs to stand up and make this change. Feed the children. Imagine a world. No pollution. Imagine a world. Green solution. Imagine a world. Hemp can heal the world. Imagine a world. No more hunger. Imagine a world.
Hagamos una lucha de amor, una lucha contra el miedo, contra la prohibición. Y tejiendo redes para la defensa de nuestro dañado planeta, explotado y abusado. Y esta planta sagrada será nuestra aliada. Espero que podamos ser una red no solamente latinoamericana, sino mundial. Somente através da união e da cooperação das mulheres canábicas em todo o mundo, nós seremos capazes de superar estas décadas terríveis de proibicionismo y también de derrubar el patriarcado. Porque está surgiendo un movimiento global que grita y que reclama empoderarnos. Todas juntas. Mujeres canábicas. Somos mujeres, somos cuerpos en resistencia, somos coraje. Te da poder, la planta te empodera. La planta debe ser liberada. ¿Y quiénes lo van a lograr? Nosotras, las mujeres. Sin nosotras no existe la revolución. El poder de la planta es femenino. Sono sicura che noi donne cambieremo il mondo. Le agradezco a todas las chicas que forman parte de este y todos los espacios en donde se crea la revolución. Mujer es revolución. The energy of love, below and above. It's the energy of love. It's the energy of love. The revolution's coming, and it's going to be great. We need more and more women working with this plant, and I'm sure it's going to work well. Y creemos en la planta porque es hembra, porque da flores, porque da frutos, así como la amamos las mujeres, es que todos los días son 8 de marzo. Esa calidez de integrarnos a la madre tierra y recibir lo mejor de ella, pero dando también lo mejor de nosotras mismas. We need to all work together to achieve the world that we want to live in. I truly believe that the earth is propagating consciousness with her plants in order to inspire millions of us around the planet to unite who understand these truths. Total Healthcare THC educates, embraces, and empowers. It's very important that we get the information out there. I'm hoping that this video is gonna help draw attention of more people, and they would come out and join hands to help us further. In order to bring this plant out of the dark and into the light. Les plantes sont nos amies, toutes les plantes, et que le libre accès aux plantes est un droit de naissance de tous les êtres vivants. Cannabis is a global issue. My mission is to change the stigma. Without judgment and with love. Let's break the stigma. 1, 2, 3. La revolución será transfeminista y antiprohibicionista o no será. Yo también estoy con vosotras. Nosotras nos plantamos. Por todas las que ya pasaron antes que nosotras, pero sobre todo por todas las que vendrán. La revolución. La revolución será. Será feminista. Será feminista. Feminista radical. Antiprohibicionista. Antiprohibicionista. Anticapitalista. Anticolonialista. Antirracista. Y antirracista. O no será. Ou ne sera pas. The revolution will be feminist. Anti-prohibitionist. Or it will not be. Or it will not be. All nations, one people, one destiny, yeah. Ojalá el planeta entero pueda dar ese giro cuántico de conciencia para una mejor humanidad y para un mejor planeta Tierra para ellos, para los que vienen. Las madres tenemos el poder y el deber de permitir y de dar la mejor calidad de vida para nuestros hijos. Spread the knowledge, teach the young ones who are still coming after us about this good plant. This fight, it's really not even political, it's just an honor for generations to come, for our children, for the sake of poverty, for the sake of unemployment, for the sake of healing. The healer, she's the healer, oh the healer. Entonces estamos haciendo el cambio para vivir en un mundo sin tabú y para dejarle un camino libre y lleno de amor a nuestras próximas generaciones. É lindo ver como é que essa planta pode, inclusive, salvar o mundo. The future of our planet depends on us. Let cannabis be our guide to peaceful collaboration of all people. One destiny, yeah. Just remember that we want fields of green for all women in cannabis in the whole world. Estimar la terra, respectar-nos i seguir el propi sentir és el que jo trio per canviar el món.
sigamos cambiando el mundo. Un mundo que nos dé información para que seamos nosotras mismas las que podamos decidir. Lo que yo quiero es lo que quieren los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Y la revolución viene de la mano de nosotras, mujeres canábicas. Cambiemos el mundo abrazándonos como mujeres, abrazándonos como hermanas y abrazándonos como activistas canábicas. Cada día somos más y somos más fuertes. La revolución canábica es feminista justamente porque vinimos a cambiarlo todo. ¿La revolución será feminista y antiprohibicionista o no será? ¿La revolución feminista o no será? Free marijuana, oh, free marijuana. Gone like a feather, gone in the wind, gone to the ocean to cleanse all my sins. 'Cause I've got a free world just ahead, and I'm taking each step just a little different, and I will use my own medicine, my own medicine. Hey, so am I out, which way I'm gonna go? So many options, 17 different roads, and each one a little different than the past, and I can't change my mind, can never go back in. What I do now will affect me, my friends, my family, my lovers, and my enemies. It's not only you, it's not only me. We're so separated, far beyond one family, but we are all the same, all equally made, and that's so damn hard to see nowadays. Go back that blind. Que la paz y el amor les acompañe siempre, vayan donde vayan. Om Shanti. Joining my sister Shiva for international. A todas las madres, perdón. ¡Ángelo! ¡Ángelo! La madre tierra y bendecirla de algún modo. No, corta. Hope to network with all you and all of our women. Todos los días son 8 de mayo. Nee, Shiv. Shiv. Espérate, creo que me moví la mano. Lo siento, Clara. Todos los... Nee. Fue alucinante. Para mí. ¿Qué pasa? Ok. La revolución será transfeminista y antiprohibicionista. Otra vez. Okay. And I don't like people knowing who am I hide myself. Salud, mi hijita. Oye, eso lo editan, ¿no? A new vision and hold on a second. ¿No quedan más preguntas? No. We might have to splice. Every day is March 8th. Saludos, cabras. Aupa, compañeras. Adelante, compañeras. Peace and love. Visca la libertad. Arriba, mujeres canábicas. With Candle. Compañeras. Adelante, compañeras. Fuerza. Rise and power, sisters. Saludos, hermanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Thank you so much for this opportunity. Muchas gracias. Un abrazo a todas. Hasta la próxima. Au revoir.
Feliz día, hermanas.